Hola, buenos días, nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy expondremos acerca del accidente de Chernobyl. Te estarás preguntando, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Dónde pasó? Bueno, las respuestas a estas preguntas serán resueltas a través de la exposición. Todo esto inició el 25 de abril de 1986 cuando ocurrió un desastre en Chernobyl. Una planta de energía nuclear en Ucrania, compuesta por 4 reactores, fue el producto de un diseño de reactor soviético defectuoso, junto con graves errores cometidos por los operadores de la planta. ¿A qué me refiero con graves errores? Bueno, ese día los operadores debían de llevar a cabo un mantenimiento rutinario al 4º reactor, mientras este estaba inactivo. Debían de probar qué ocurriría si la central se quedara sin suministro eléctrico. Sin embargo, incumplieron los protocolos de seguridad y de forma repentina aumentó la potencia de la central. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por apagar el reactor, el aumento súbito de la potencia provocó una serie de explosiones en el aumento interior de la central. Finalmente, la parte central del reactor quedó expuesta y expulsó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. A continuación podrás ver como una línea del tiempo, como un ciclo en donde podemos observar o podemos ver dónde está la planta de energía nuclear normal, así sin nada. Después, cuando pasó tiempo después de esa explosión y tuvieron que cubrirla. Más adelante veremos la razón del por qué se tuvo que como tapar, no ocultar, sino más que nada como proteger o comprimir la planta, o por lo menos la parte del reactor, del 4º reactor. Y al final se puede observar como imágenes de las personas lo que les ocurrió, que más adelante lo veremos más a fondo, y una imagen en donde del lado izquierdo superior, donde está la explosión que sucedió, que es lo que habíamos comentado anteriormente, que ocurrió dado al aumento súbito de la potencia. A continuación, mi compañera Melina. El desastre de Chernobyl es el único incidente de categoría 7, el máximo de la escala mundial, que se usa para medir la magnitud de los accidentes nucleares. Alrededor de la planta se delineó una zona de exclusión con un radio de 30 kilómetros, donde la contaminación radiactiva fue mayor, y en el corazón de esta, donde funcionaban los reactores, se levantaba el sarcófago, como lo llaman aquí, una estructura que domó que sellaran los residuos más peligrosos del mundo por lo menos 100 años. Causó al menos la muerte de 26,000 personas debido a la inundación y otras 145,000 murieron debido a las epidemias y hambrunas urgentes. El accidente de la central nuclear del Chernobyl no solo fue el más grave en la historia, sino también en la energía nuclear civil. También marcó un récord en la radiación y supuso un antes y un después de la industria de la energía atómica. ¿Por qué ocurrió? Esto ocurrió debido a una serie de catástrofes y errores en cadena, principalmente podemos decir el mal diseño de la planta. No contaba con un recinto de contención. Un recinto de contención es un espacio hermético asegurado con una estructura de acero y hormigón, que su función era principalmente que al momento de que hubiera un accidente, el material radioactivo no pudiera exponer a las personas y afectarlas en su salud. Podemos decir también que tuvo lugar también los errores cometidos por el personal encargado de la planta, dejando fuera de servicio voluntariamente varios sistemas de seguridad, contando así que no estaba calificado el personal en ese momento. Y también más adelante lo comentaré, pero también una serie de errores que principalmente fueron de los supervisores a llevar a cabo experimentos que no estaban permitidos. Todos conocemos su consecuencia, surgiendo así la explosión de la planta nuclear. Esto pasó con el fin de realizar un experimento, diagonal entrenamiento, diagonal simulacro. No existía un organismo regulador independiente con programación automática
que asegurara la salud y la protección de los encargados, del personal en ese momento, los que estaban en la planta, ¿verdad? ¿Cómo decir? No había un respaldo por si en dado caso cometía un error una persona, un trabajador de ahí. Esto quiere decir que los errores ahí eran impensables, no se debían de contar. La Unión Soviética no tenía un sistema independiente de inspección y evaluación de la seguridad. Esto quiere decir que no había personal que evaluara el estado de la planta nuclear, no evaluara el personal encargado, no evaluara los procedimientos, porque si bien no estamos seguros 100% de qué ocurrió, se tiene pensado que el personal no llevó a cabo el reglamento como tal. Podemos decir la seguridad de las instalaciones nucleares, un organismo regulador como los países occidentales en esa época, los países occidentales. El diseño del reactor del tipo RBMK nunca hubiera sido autorizado en los países occidentales. De hecho, nunca se ha construido un reactor de este diseño fuera de la antigua Unión Soviética. Esto quiere decir que desde 1954, cuando se abrió el primer reactor de este tipo en una planta nuclear, hasta el 2004, que todavía siguen en funcionamiento algunas plantas con este tipo de reactor, había una serie de probabilidades de que volviera a ocurrir este accidente. También contar con que podemos decir que había una pauta, una división entre la antigua Unión Soviética y la moderna Unión Soviética en este ámbito de los tipos de reactores. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba mucho este tipo de reactor y ahora se utilizan porque saben bien que no, este tipo de reactor no es seguro. Este tipo de reactor era un tipo de enfriamiento de agua con seguridad de grafito. No había como tal una seguridad. Las prácticas operativas de los reactores soviéticos eran prohibidas, no eran aprobadas, y en estos nunca hubieran sido permitidos. Esto ocurrió debido a una mala decisión del personal, de los supervisores, y como tal esto dio lugar al accidente de Chernobyl. ¿Qué aconteció después? La población fue bajando lentamente por la presión de las autoridades y porque hablamos de una población muy envejecida que en estos 3 décadas fue desapareciendo, hasta el año 2000. La central nuclear estuvo en un funcionamiento y los empleados entraban y salían cada día en la zona para poder ir a trabajar. Después del accidente, los pinos que se encontraban en una área de unos 4 kilómetros cuadrados del reactor empezaron a tomar un color marrón rojizo para acabar muriendo. Lo llamaron bosque rojo. La zona ha protagonizado un progresivo crecimiento de la población de ciervos, lobos, osos y perros, aunque es cierto que el número de mamíferos ha crecido en toda Europa en estas décadas. El fenómeno ha sido inusitadamente poderoso en la región una vez que la actividad económica humana desapareció. Después del accidente del central nuclear de Chernobyl, las compañías eléctricas del mundo propietarias de las centrales nucleares fundaron la Asociación Mundial de los Operadores Nucleares, con el objetivo de alcanzar los más altos niveles de seguridad y fiabilidad en la operación de las centrales nucleares. ¿A quiénes afectó? La mayoría de la gente que optó por quedarse en Chernobyl conforme iba pasando el tiempo, algunos iban presentando cáncer de tiroides, leucemia y cataratas. Esto debido a la alta radioactividad que había en ese entonces. Mucha gente sufrió una gran depresión debido a que tuvieron que dejar su hogar atrás o algún ser querido había fallecido. De los principales países a los que afectó se encuentran Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, también afectó a la mayor parte de Europa. Entre estos se encontraban Turquía, Grecia, Moldavia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia.
Yugoslavia, que ahora es conocido como Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Kosovo, Polonia, Estonia, Suiza, Alemania, Italia, Irlanda, España y Francia, incluyendo Córcega, Canadá y Reino Unido, pero se tienen registros de que pudo haber llegado a alguna mínima cantidad de radioactividad aquí al continente americano. Bien, ¿cómo se encuentra en la actualidad? A 35 años del accidente, sigue creyendo el mito de que Chernobyl es una ciudad a la cual no puedes visitar, no puedes entrar, no puedes ni ver, porque si pones un pie ahí, te mueres. Y esto no puede estar más alejado de la realidad. Hay miles de personas que entran y salen de esta ciudad por necesidad, por trabajo, etcétera, etcétera. Las personas que viven ahí están alejadas del epicentro de la explosión, la cual pasó en Pripyat, que es una pequeña ciudad al lado de Chernobyl, que ahí es donde estaban tanto la planta nuclear como las casas de los trabajadores que trabajaban, válgame la redundancia, en la planta nuclear. Irónicamente, Chernobyl tiene unos niveles de radiación muy bajos en comparación a Pripyat, y perfectamente podrías vivir ahí o pasar un buen rato en Chernobyl. No tan agradable, pero sí podrías sobrevivir a entrar a Chernobyl. Bien, ¿cómo se pudo haber evitado? Ya una vez que nuestro compañero Luis explicó el por qué pasó, yo voy a explicar el cómo se pudo haber evitado. Punto número 1 y el más importante de todos es el haberse asegurado que el diseño del reactor no tuviera fallas, que estuviera en perfectas condiciones, que fuera un diseño lo más perfecto posible para que nunca llegue a fallar y nunca pasaran cosas así. Lastimosamente, por errores humanos es que pasan estas cosas y es completamente inevitable. Llevando a cabo la prueba dentro de los estándares de seguridad que rige la ley, utilizando el personal más experimentado y capacitado para este tipo de cosas. Si va a ser un simulacro de algo tan grande y tan peligroso, tienes que tener al mejor equipo y al equipo completo para que te ayude a hacerlo. Y obviamente este equipo tiene que tener un líder cuerdo, un líder que sea un buen líder, poniendo cada pieza en su lugar y asegurándose de que todo salga bien. Si todos estos pasos se hubieran aplicado, es muy probable, o no, nunca lo sabremos, que este accidente se pudo haber evitado. La leche radioactiva. México nos puede quedar atrás. Se vio afectado de manera directa, pues esto impidió de la República de Irlanda, como lo venía haciendo desde 1979, diversas cantidades de leche en polvo destinadas a cubrir las necesidades abasto en nuestro país. La leche llegó hasta México y hubo protestas por la contaminación del alimento, lo que supuestamente generó cáncer en algunos niños. Teoría de lo que sucedió realmente en los instantes iniciales del accidente en la central nuclear de Chernobyl. Investigadores de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa, el Instituto Meteorológico y Hidrológico de Suecia y la Universidad de Estocolmo planteaban ahora que la primera de las dos explosiones de las que informaron testigos presenciales fue una explosión nuclear y no de vapor de agua, como se piensa actualmente. Los autores planteaban la hipótesis de que el primer evento explosivo fue un jet, o también conocido como un chorro de partículas residuales expulsadas a gran altitud por una serie de explosiones nucleares dentro del reactor. Este evento fue seguido, en menos de 3 segundos, por la explosión de vapor que rompió el reactor y envió más residuos nucleares a la atmósfera a altitudes más bajas. La teoría se basa en un nuevo análisis de isótopos xenón, detectado por científicos del V.G. Clothing Radium Institution de San Petersburgo, Rusia. 4 días después del accidente, en Cherepovets, una ciudad del norte de Moscú, lejos de la principal vía de emisiones radiactivas emitidas desde Chernobyl, se comprobó que estos isótopos fueron el producto de una fisión nuclear reciente del momento, lo que sugiere que podría ser el resultado de una explosión nuclear reciente. Por el contrario, los principales residuos de Chernobyl que viajaron hacia el noreste de Escandinavia contenían isótopos de xenón en equilibrio, propios del núcleo del reactor. Dentro de esta idea también estaba
como idea que podría comprobar la hipótesis en sí, que era una placa del reactor nuclear que se derritió. ¿A qué me refiero con esto? Dado a la explosión, se causó que las temperaturas fueron lo suficientemente altas como para derretir una placa inferior de 2 metros de espesor en parte del núcleo. Ese daño es consistente a una explosión nuclear, según los científicos. Sin embargo, en el resto del núcleo, la placa inferior estaba relativamente intacta, aunque había disminuido en casi 4 metros. Esto apunta a que la explosión de vapor no generó temperaturas lo suficientemente altas para derretir la placa, aunque sí la presión necesaria para empujarla hacia abajo. Enseguida, mi compañero Luis. Un mito sobre los animales mutantes. El mito dice que la radiación en las zonas de exclusión causó mutaciones en los animales, creando monstruos de una fuerza increíble, con extremidades de más o bien sin ellas. La realidad es que no hay evidencia científica de nada de esto. Existe una inmensa cantidad de pájaros y animales que murieron a causa de la radiación poco después de las explosiones de aquel 26 de abril, pero solo se han registrado unos pocos efectos duraderos de la radiación. Esto quiere decir que aparecen árboles atrofiados y animales con niveles altos de cesio 137. En la actualidad podemos ver que existen ya una gran parte de animales dentro de esa zona de excursión, pero esto es debido a que ya no hay personas y se sienten más seguros ahí. No quiere decir que estén con mutaciones, que sean diferentes a los demás. Posiblemente estén más expuestos a la radiación que todavía queda en ese lugar, pero nada fuera de lo ordinario. Gracias. Bien, el alcohol contra la radiación. Se ha llegado a decir que efectos tóxicos de la radiación pueden neutralizarse tomando vodka, vino, tequila, lo que quieras que contenga alcohol, a un cierto nivel capcioso. No hay cantidad exacta, pero si tomas suficiente alcohol, probablemente se te quite la radiación. Eso es lo que dice este mito. La verdad es que no tiene bases científicas, aunque se ha descubierto que ciertos tipos de vino rojo contienen resveratrol, un antioxidante natural que sí puede neutralizar los efectos de la radiación. La familia que decidió quedarse en Chernobyl. Esta historia consta de una familia de 5 integrantes que eran conocidos como la familia Kozlov. Esta familia decidió quedarse por su propia cuenta pese a que tenían la oportunidad de salir. La familia, con tan solo unas máscaras de gas, regresó a su hogar. Se decía que ellos habían muerto debido a la radiación y a las llamas del incendio. La mayoría de sus amigos pensaron que eran calcinados vivos o cosas por el estilo. Sin embargo, en la actualidad se piensa que no es así. Se cree que siguen vivos, pero no son ellos mismos. Se cree que sufrieron malformaciones en donde deberían de estar sus ojos y nariz, solo hay huecos. Algunos investigadores tienen la teoría de que así como algunos cuantos animales se adaptaron a las condiciones de vida, también ellos pudieron lograr sobrevivir. Actualmente existen múltiples grupos de búsqueda. Se encontró a una persona en las afueras de Chernobyl y dicen médicos que tiene algunos rasgos similares a los de la familia Kozlov. Para concluir, dejaremos en claro algunos puntos. El accidente de Chernobyl es un accidente causado por el hombre y por errores humanos, afectando a más de 350,000 personas. Y también afectando a alrededores de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Es el único incidente de categoría 7, el máximo en la escala mundial, dejando una gran marca histórica, de la cual hasta hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Pero quién sabe, en un futuro, tal vez podrían nuestros nietos vivir en Chernobyl. Gracias por escucharnos, espero que haya sido de su grado esta presentación. Y disculpen algunos errores hechos por mí o por mis compañeros. Suerte con sus presentaciones. Chao, chao.